eh, por ello alcanzar ese sumo bien. Bueno, voy a volver a repetir porque inició la grabación. Lo que me refería, aparte de la implementación del concepto de la ley, según San Agustín, es que él también reconoce que la soberbia inherente también al ser humano nos impide también alcanzar el bien que ansiamos con la libertad. Ciertamente, claro, esa soberbia es un peso. La soberbia echa atrás eh, la, lo que tiene de virtuosa la libertad y lo que se alcanza con ella, ¿no? Lo que uno puede alcanzar. Que por supuesto, si entendemos que es libertad para hacer lo que a uno le da la gana, desordenadamente, eh, con excesos y todo eso, bueno, lo que alcances será lo que te estabas buscando. Eh, los problemas que te encuentres serán los lógicos, ¿no? Pero San Agustín no puede referirse a esa libertad, se refiere a la libertad precisamente de elevarse por encima de las circunstancias, por encima del mal, por encima de, de- de lo que hay en el hombre que tiende hacia la bestia, ¿no? Como dije allá en el chat. Eh, claro, la libertad es para buscar el sumo bien. Y si usted no quiere interpretar el sumo bien como Dios, está bien. Me estoy saliendo de lo que de lo que debería decir. Pero imaginemos que para usted el sumo bien es otra cosa. Si es un concepto elevado, bueno, concuerda. En San Agustín es Dios, la vida eterna, digamos. Pero, perdón, pero bueno, si usted lo que quiere es la paz social, la justicia, todos esos son elementos, objetivos, aspiraciones legítimas y virtuosas que uno escoge con libertad, ¿no? Ya les dije ahí en el chat que eh, el hombre tiene el don de la libertad, ¿no? Libertad para elegir entre el bien y el mal, entre el sumo bien y el mal más abyecto, ¿no? Que lo aproxima a las bestias y que yo creo que más bien lo hace inferior a las bestias porque las bestias no tienen cómo decidir, no tienen, ya dije ahí, raciocinio, pero sobre todo no tienen la libertad de escoger, simplemente son la naturaleza y el hombre es algo diferente a eso. De modo que ese comentario que hace Salgado es muy apropiado, muy bien. Qué interesante que estos profesores hayan incluido a San Agustín, porque miren, los libros de San Agustín son una poesía. Cada página es poesía ah, que uno puede decir a primera vista. Sí, claro, lo que pasa es que este hombre es sacerdote, ¿no? Es obispo, y entonces él solo piensa en Dios. Pero es que al ser Dios todo para él, entonces él busca, después de haber sido bien malvado, incluso con su propia madre, después de haber sido eh, un vividor, un muchacho irresponsable, ah, fiestero, abusador de todo tipo, ¿no? Parecía que se ensañaba con cada nueva experiencia que pudiéramos llamar negativa, ¿no? Él solo quería disfrutar lo placentero del mundo, no quería nada con otra cosa. Después de eso, es capaz de elegir con su libertad, am, es capaz de elegir lo elevado, el sumo bien, como normalmente dice, y entonces adquiere una nueva vida que, eh, que, que, que se perfuma con la libertad, que se perfuma con las obras de bien, que se perfuma con la meditación, la filosofía sobre Dios, sobre el hombre mismo, que contiene a Dios y sobre el Dios que contiene al hombre, con la comunidad, la comunión, la comunicación, con el sumo bien que es
la vida eterna y los bienes elevados del espíritu por encima de los bienes, digamos, rastreros de la carne, que es algo en lo que el cristianismo coincide con otras religiones, pero que al final es algo en el que todos los seres humanos coinciden porque todos, aunque no lo crean, lo buscan. Después de todo eso, termina uno disfrutando de unos libros que no solo son positivos para el espíritu de uno, sino que además son placer inmenso leer. Qué bueno que vuelvo aquí al punto de los libros, porque yo he leído más bien poco de San Agustín, pero lo que he leído es delicioso. Por ejemplo, las confesiones son desde la primera palabra hasta la última, una oración que él está haciendo a Dios. Está hablando con Dios y hablando con Dios cuenta su vida, cuenta sus pecados, cuenta sus virtudes, cuenta de sus amistades, de lo que ha hecho y lo que no ha hecho, de lo que no ha logrado hacer y que quisiera, de lo que espera vivir después de vivir. Y todo es como si uno mismo estuviera leyendo sobre su propia vida. Uno se dice, mira, yo también hice eso una vez cuando era muchacho, qué horror, cómo fui capaz. Pero bueno, ya me recuperé de eso, ¿no? Porque por supuesto San Agustín también entiende, y sería ciego si no lo entendiera, que los seres humanos son imperfectos, pero precisamente siendo imperfectos es como uno puede eh, eh, es como tiene uno la oportunidad de elegir entre una cosa y la otra, porque si fuéramos perfectos, bueno, no habría nada que elegir, ¿no? No existiría la libertad. Ojalá que no se esté grabando esto, porque no me gustó. Así se está grabando. Sí, está grabando, profesor, pero está muy bonita la frase. Muy bella. No, en serio, sí, profesor. Em, en mitad de ese pensamiento último que estaba dando, me acordé de otra cosa muy interesante de San Agustín y ahora no me acuerdo. Claro, la lengua, que también le interesa, por cierto. Hay capítulos de las confesiones y yo creo que también en la ciudad de Dios hay alguna reflexión sobre la lengua. Hay capítulos de San Agustín perdón, de las confesiones en que habla de la lengua. Y eso de la lengua me recuerda a Chomsky. Ya les han hablado de Chomsky. Sí, profesor. Ajá. Te veo una cara de Sí, amargura llegamos que a no hablar un necesita. poco del generativismo. Ustedes vieron la Hay pobre sentimientos cara encontrados. vieron la pobre Yo, cara de Daniela que se sintió mal cuando nombré a Chomsky. Es que el generativismo de por sí es abstracto Sí. y creo que eso compagina bastante con la propia naturaleza de cierto modo, del consciente y el inconsciente humano, Ujú, porque el generativismo se relaciona mucho con la mente, o sea, por ejemplo, era, creo que por ahora nos podríamos, creo que especialmente los conceptos de lengua interna y lengua externa, sí, principalmente. es que solamente con esa idea de que todo hablante es capaz de entender y producir cualquier frase que nunca en su vida haya oído antes, ya con eso uno se dice, no, aquí hay una cosa misteriosa. Tiene que haber algo dentro de la mente del ser humano que, que conoce este asunto mejor que el consciente, que el lado consciente de la mente. Tiene que haber algo que lo conoce mejor que uno no es capaz de controlar totalmente, ¿no? Que no es capaz de verlo siquiera, de visualizar cómo puede ser. Supongo que la gente que se pone a estudiar eso, ¿no? Lo comprende y lo ve mejor que los ciudadanos comunes, pero sí, cuando yo oí decir por primera vez en la clase de lingüística que todo hablante de cualquier lengua es capaz de producir y de entender cualquier cosa que se diga en su idioma y que
aunque él no lo haya oído nunca, me dije, Dios mío, qué cosa bueno, la palabra es misteriosa, qué cosa tan misteriosa. Al mismo tiempo, qué belleza tan grande, ¿no? Qué prodigio, qué una cosa milagrosa que pueda existir eso, ¿no? Un mecanismo que le permita a uno incluso comprender lo desconocido solamente porque se dice en el idioma de uno. Uy, sí, lo hace temblar a uno del placer, de la belleza y del misterio, ¿no? Entonces, lo que recordé de Chomsky es que hay una entrevista que yo leí una vez, aunque a mí no me gusta leer entrevistas, siempre me parece que las respuestas son falsas, pero no falsas en el sentido de que mienten, ¿no? Falsas en el sentido de que no puede ser que esta persona le hayan hecho esa pregunta y haya respondido así con tanto orden, ¿no? Tú tienes que haber sido un poco más improvisado, ¿no? Eh, con, con, con titubeos y con cosas así como cuando uno habla, pues, porque yo leo una entrevista en el periódico y me digo, nada, esto tienen que haberlo arreglado. Es decir, que le falta alma a la respuesta. Eh, sí, pero no en el sentido negativo, sino que la persona que transcribió la entrevista o que la pulió para publicarla, no puso todo lo que esta persona respondió, sino lo esencial, ¿no? Digamos que un Es resumen, así. y sin los titubeos, ¿no? Sin las digresiones, sin las partes en que la persona se desvía y se acuerda y cuenta un chiste o que se acordó de su mamá y dice, bueno, mi mamá siempre decía que tal cosa y, bueno, y cuente y después dice, bueno, pero volvamos a lo que tú me estás preguntando. Ah, eso no cabe y además no interesa, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo me di cuenta de esa característica de las entrevistas, eh, siempre hay un momento en que me pongo a leerlas y siempre llega un momento en que me digo, no, yo no voy a seguir leyendo esto porque no siento el espíritu conversacional, ¿no? De estar conversando con alguien o de presenciar una conversación. Si uno ve la entrevista en televisión o en radio, es diferente, porque eh, tiene naturalidad, ¿no? Incluso cuando le corten partes, ¿no? Porque uno ve cómo la persona comienza a hablar y usa muletillas y se desvía, etcétera. Pero cuando es escrita, impresa, yo siempre tengo esa sensación de que me falta el sabor el sabor natural de la conversación. Pero no importa. El asunto es que, bueno, tampoco esa entrevista estaba en un libro y de teoría, imagínense. Lo lógico era que le podaran esas partes como de titubeo. El asunto es que Chomsky dice en esa entrevista que mucha gente se queja de las normas de la lengua, pero son lo más necesario del mundo, porque precisamente son las normas las que nos permiten tener libertad y creatividad. Él habla sobre todo de creatividad, pero también de libertad y puede relacionarse. Eh, si no hubiera normas, no sería posible crear nada en la lengua. Si no hubiera normas, si no hubiera límites, cualquiera podría decir cualquier cosa de cualquier manera acerca de cualquier otra cosa y los demás tendrían que arreglárselas para ver si entienden algo ahí. Pero como hay unas normas que compartimos los emisores de mensajes con los receptores, ¿no? El hablante comparte el mismo código con el oyente. Entonces, lo que tú lances ahí, ciñéndote a las normas, dentro de los límites de las normas, el otro lo va a comprender porque conoce cuáles son esos límites. Lo que está ahí dentro es comprensible o debería ser comprensible. Normalmente es comprensible. Y él dice que eso mismo permite que usando la libertad uno cree todo lo que pueda crearse, ¿no? Y en realidad es infinito lo que uno puede crear. Dentro de las normas es que se pueden crear los poemas, las novelas, eh, etcétera, que uno ha leído. Todo el montón de libros que se han escrito han sido creados con creatividad y libertad, sí, pero dentro de unas normas. Porque apenas el autor viola la norma, el lector no va a entender. Sucede aquí, o para comprender esto, que yo no dudo que ustedes lo hayan comprendido ya, para comprender mejor esto, uno puede pensar en el concepto del pacto ficcional, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos límites, ¿no? Yo te digo que este hombre vuela
Y tú te lo crees. Pero bueno, al mismo tiempo vamos a ponerle otra característica en la que tú estés de acuerdo, ¿no? Yo, yo te concedo esto y tú me concedes aquello, ¿estamos de acuerdo? Ok, Superman vuela, ¿sí? Por otro lado, no sé qué otra cosa se puede acordar. Superman vuela, pero bueno, no es capaz de convertirse en dinosaurio. Ok, estamos de acuerdo en eso. Tú no violes esto y yo no violo aquello. Esos son los límites. Dentro de la lengua pasa algo semejante, ¿no? Eh, los adjetivos tienen que concordar con los sustantivos, pero mira, hay adjetivos que no tienen femenino ni masculino. Por ejemplo, el adjetivo posible. Ah, mira, ahí tengo yo un espacio donde puedo crear, porque puedo poner la palabra posible y tú no vas a adivinar todavía, a menos que te ponga otras, si estoy hablando de un algo femenino o un algo masculino. Esto es un ejemplo. Eh, hay cuentos que uno lee y tiene 3, 4 páginas y uno se entera de si el personaje es masculino o femenino en la última línea, ¿no? Y cuando descubre que es femenino, por ejemplo, y dice, ah, mira, caramba, por eso es. Esto explica por qué hizo tal cosa y tal otra, tal y cual otra, ¿no? Hay cuentos que uno lee y al final, en la penúltima línea es que se entera de que el personaje era marciano. Entonces, claro, no entendía yo por qué hacía esto, por qué pensaba lo otro. Ahora lo entiendo porque es marciano, ¿no? Pero estoy moviéndome dentro de los límites. Chomsky dice que las normas de la lengua son precisamente las que nos dan la libertad de crear, porque no habiendo normas, no hay nada. No hay intercomprensión con los demás. Y bueno, y no hay creación, no hay literatura, no hay conversación, no hay instrucciones, no hay letreros en la calle, porque si el que va a crear el letrero va a ponerlo en el idioma que le dé la gana, y poniendo B larga, donde va B pequeña, etcétera, pues, quizá él lo comprenda, pero los que tienen que leerlo no lo van a comprender. Entonces va a haber accidentes. Las normas nos dejan la ventaja de poder eh, crear y ser libres dentro de los límites. Entonces uno puede pensar, San Agustín habla de la libertad, tiene que ser dentro de unos límites. Claro, bien puede ser la ley de Dios, bien puede ser la ley de la vida. Eh, tiene que haberlos, deben estar sobreentendidos en San Agustín, hasta allá no llego yo. Deben estar sobreentendidas esas normas, ¿no? Eh, como cuando Jesús le dice a uno, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no se pone a desarrollar el punto de que uno se tiene que amar a uno mismo, ¿no? Eso lo hacen los autores de autoayuda. No se pone a desarrollar ese punto, ni esa filosofía de que, ay, tienes que amarte, tienes que cuidarte, etcétera. Eso está sobreentendido. Toda persona normal, mental y espiritualmente, se quiere así. Eso vino en el cassette del hombre. Eso está en el gen. Hay un gen para eso. En la naturaleza humana y la naturaleza de todos los seres vivientes. Todos se protegen a sí mismos de los depredadores, de los peligros, etcétera. Entonces, cuando Jesús dice, amarás a los demás como a ti mismo, no hace falta que nos den una clase de cómo tiene que ser amar a los demás. A mí me gusta el yogur, entonces yo comparto mi yogur con los demás, porque me da gusto comer yogur. Vamos a crearle ese gusto a los demás. Pongo este ejemplo por lo que está omitido, por lo que no se dice, que está sobreentendido, ¿no? Las normas, por ejemplo, en la lengua, están sobreentendidas. Todos sabemos que existen. Y algunos no tienen conciencia de ellas, pero las cumplen. Y cuando no las cumplen, hay problemas. Entonces, en San Agustín, que de vez en cuando habla de la lengua, también existe eso, ¿no? Es también eh, moviéndose dentro de ese terreno de unas normas donde podemos tener eh, la libertad de seguir esas normas, la libertad de violarlas. Y es mucho más profundo que eso, ¿no? Pero también está
ese aspecto. El hombre nace con la libertad de escoger y va a ser de esta forma o va a ser de aquella. La libertad de escoger entre lo más elevado y lo más, ¿cuál fue la palabra que usé? Abyecto. Bueno, no sé. Yo quiero que hablen ustedes. Yo pensaba que íbamos a hablar mucho de Ifigenia, que es un libro también Ay, sí, yo quiero. Ay, de sí, Don también, Quijote. pero De Don también hay Quijote que hemos hablado también bastante. dedicarle un poquito a esa parte íntima del ser humano a través de San Agustín. Es un No, muy no, no hay bonito problema. espacio. No, no hay problema. Está fantástico que hablemos de San Agustín. Lo que pasa es que yo me imaginaba que iba a ser, que la conversación iba a girar sobre todo sobre, en torno a Ifigenia. Pero no, 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 no me estoy quejando en absoluto. Nada de eso. ¿Qué más tienen por ahí? Yo quería preguntar si usted había leído el libro, porque yo lo tengo desde hace años como entre ceja y ceja, los libros de Teresa de la Parra. No he leído ninguno, pero mientras escuchaba la clase esta mañana, el video que designaron para esta semana, Ujú, quedé sorprendida porque recordé que cuando yo estaba en el liceo, en la televisión estaban pasando una novela ujú. y recordé que la novela era, o sea, una novela televisiva. Y yo no soy de ver novelas, pero bueno, eso me gustó. Pero esa Y valía la pena. sí, era una adaptación de este, creo que se llama Martin Hatt o algo así, Martin el Hast. guionista, ajá, ese mismo, que era una adaptación de Ifigenia. Entonces, claro, yo estaba escuchando esta mañana que hicieron como un resumen de toda la historia de Ifigenia, y yo decía, ay, pero se parece, y dije, claro, es una adaptación de la novela, solo que, claro, el Ujú, final es totalmente distinto. Y siento que todo lo que iba diciendo el profesor de la clase de esta semana ujú. acertaba, menos el final. Quiere decir que en este Sí, caso sí. Martin Hatt se tomó la libertad de hacer un final distinto al de la novela original. Es una reescritura. Es una reescritura, La sí, hecha escritura, con sí. libertad, hecha con libertad. Eso, bueno, es otra obra de arte, así que uno no puede decir que no. Uno no puede decir que eso sea ilegítimo. Eso también está bien. Sí, también ha habido películas. Yo me acuerdo de esa versión de Ifigenia. Eh, y cuando pienso en César Leal, el pretendiente de Ifigenia, perdón, de María Eugenia, eh, muchas veces me viene a la mente este actor que hizo de César Leal en esa telenovela. Sí, le Eh, quedaba muy bien el popular. sí, pero en el libro a mí me viene a la mente más bien el rostro del actor que hacía en la película de 1980 y no sé cuánto. No sé cómo se llama ese actor, pero la actriz que hacía de María Eugenia era María Alejandra Martín. Eh, y a mí se me parece más a este hombre que era un hombre mayor, bueno, no que era un anciano, es que era bastante mayor que ella. En la telenovela, César y María Eugenia tienen más o menos la misma edad, ¿no? Son bastante jóvenes. Pero en la película ponen un actor que tendría como 15 años más que ella, ¿no? Eh, y también un poquito pasado de peso y todas esas cosas, ¿no? Lo hacían algo pertinente, no sé, como dijo el tío Pancho en la película, que cuando lo vio la primera vez, dijo, no, ese hombre no me gusta, yo no quiero que esté en mi casa, y mucho menos que se relacione contigo. Eh, el tío Pancho lo conocía, ¿no? Sabía de qué pata cojeaba, entonces no quería que fuera amigo de María Eugenia, porque era un tipo deseable. Eh, Perdón, ¿qué estábamos diciendo de Ifigenia? No sé, me quedé en la parte de la reescritura de la telenovela que hablaba Daniela. Milady.
Y también que tenía a Ifigenia en su biblioteca. Todos deberíamos tener Ifigenia en la biblioteca para que cuando nos dé la fiebre de leerlo, ¡ay! Ahí está. Que no pase ni un día antes de que lo encontremos. Porque qué cosa tan bella. Como Don Quijote. Lo que pasa es que de Don Quijote hablamos todo el tiempo. Eso me recuerda cómo comenzó la reflexión, la consulta de Rincón al principio sobre el examen, ¿no? Yo creo que esas instrucciones que dan en ese examen, en el cual yo no participé, en cuya hechura yo no participé, eh, yo creo que son como medio complejas, ¿no? Como demasiado quisquillosas, quizá. Ay, estoy Gracias, grabando profe. eso, estoy grabando eso, Dios mío, va a haber evidencias en el juicio. Sí, sí, son como quisquillosas. Si les parece que eso es ah, obstáculo, ah, tómense las licencias que crean necesarias. Quizá no debería decir esto, pero momento que esto se activó aquí. Sí, ok, fuera de aquí. Tómense las licencias que sean necesarias. No sé si debería decir esto, porque si uno le dice a los estudiantes, tómense las licencias que quieran y entonces después hacen una cosa, cada quien interpreta el grado de libertad que quiere, que le conviene y a lo mejor terminan haciendo alguna cosa que no era lo que había que hacer. Pero lo que me pasa es que estas instrucciones yo creo que están como eh, algo complicadas. Por eso al principio le decía a Daniela que es más o menos lo mismo que se les ha pedido siempre, pero bueno, con algún grado más de complejidad, claro, uno no puede aspirar que el segundo examen del segundo lapso sea el mismo que el primero del primer lapso. El primer examen del primer lapso tiene que haber sido más sencillo que este, lógicamente, ¿no? Entonces, pensando en eso, con conciencia, con libre albedrío, pero actuando responsablemente, honestamente, em, no se dejen entorpecer por las complicaciones. No dejen que las complicaciones sean un obstáculo. No dejen que el grado mayor de exigencia de este examen sea un obstáculo para que hagan una cosa que valga la pena, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es ser responsable y ser honesto, y poner ahí las reflexiones que a uno se le ocurre. Cumplir las exigencias, pero que no sea, ay Dios mío, esto es incumplible. Y cumplibles son. Lo que quiero es que no se angustien. Lo que quiero es que dejen Muchísimas reflejo, gracias, profe, de verdad. De verdad, quedé más tranquila. Sí. Yo, yo, que yo dejen desde que empecé reflejo. la clase atacando al profesor con preguntas porque no entendía. Sí. No, pero esas preguntas estaban muy Vi las bien. instrucciones y dije, ay Dios santo, ahora qué voy a hacer. Yo también me dije eso. No, pero Daniela, las preguntas estaban muy bien, eran razonables. Gracias por hacerlas, porque me han permitido decir unas cuantas cosas, y a ustedes también. Decía que lo que hay que hacer es dejar reflejo ahí de que han examinado esas obras y que han examinado estos términos teóricos que se les han dado y que, bueno, que han leído, que han investigado, que han reflexionado. Y que lo que siempre, siempre quiero yo defender y rescatar del fondo del saco donde siempre queda, el disfrute de la literatura, el placer de leer, el placer de conocer estas historias y de saborear la forma de contarlas del narrador, del escritor. Ifigenia es un libro divino, sabor tan placentero. Yo todo el tiempo quiero volver a leer la página que acabo de terminar porque es de una hermosura fantástica, ¿no? Ideal. Y además, yendo un poquito más al fondo, no solo en la forma, ¿no? De las palabras y de las frases y de cómo suenan y qué hermoso es. Un poquito más adentro, decirme,
esta mujer estaba atrapada, esta mujer tan inteligente, tan sabia, tan sensible, ah, tan humana, tan bellamente humana, que había comprendido también lo que es el ser humano, sin importar si uno es mujer o es hombre. Esta mujer está atrapada en una época en que todo el mundo está en contra de esa idea, en contra de la idea de que los seres humanos son humanos, que son mujeres y son hombres, que también son, pero que atrapada en esa ideología de que la mujer solo existe para, como en aquella escena que está con Leal en la sala, él viene a visitarla y tiene que estar la tía, ¿no? Y la tía suspira, porque se acuerda de cuando en lugar de María Eugenia y César estaban sentadas ella y su novio, una relación que no se concretó, y María Eugenia está pensando en eso. Y Leal le está diciendo que ella tiene que existir solo para cumplir sus deseos, para ser como él le pide que sea, como él le ordena, que se tiene que dejar crecer el pelo, porque las mujeres tienen que tener el pelo largo y las ideas cortas, porque la mujer no es nadie, sino cuando tiene un hombre al lado, y todas esas cosas, ¿no? Esas cosas terribles que no se comprenden. Bueno, no las comprendemos ahora, ¿no? Hace 100 años eso era lo que había que entender y lo que había que ser. Y ella tiene 150 páginas pensando lo contrario, pero por ahí, por esa escena, unas escenas antes, unas escenas después, comienza a domesticarse y ahí dice literalmente, yo tratando de complacer a Leal, me he convencido de que no debo tener iniciativa sino cuando él me la da, que no debo tener deseos sino cuando él quiere, no debo tener tal y cual cosa, sino que él primero y yo después, si acaso. Esta mujer que ha comprendido que eso es injusto, ¿no? Que es horroroso, está atrapada en ese tiempo, en esa sociedad en la que no puede existir, porque si va a existir así, es como no existir, ¿no? Esta mujer además ha estado en París, fue educada en París, donde ya la cosa no es tan así, ¿no? Que ha comenzado a cambiar, pero bueno, sigue siendo así, pero llevan un adelanto. Observar la forma tan hermosa de ese narrador de contar una cosa tan paradójica y tan injusta, a uno solo le da placer estético. Eso se llama placer estético, aunque no sea placentero. Em, bueno, leer ese libro es todo un disfrute en todos los aspectos. Disfrute en la forma, un disfrute en el fondo, un disfrute en la teoría, un disfrute en la práctica, etcétera. Ya no me acuerdo de por qué estoy diciendo esto, pero bueno, ya está dicho. Ah, sí, lo estoy diciendo por el disfrute de la literatura. No podemos dejar que el conocimiento de la teoría y el tener que describir un texto en términos teóricos, con las herramientas que la teoría nos da, no podemos permitir que eso deje en el fondo del saco la razón primera por la que uno se mete por este camino, que es el texto literario que le proporciona a uno, en primer lugar, placer. Bueno, quizá en primer lugar ideas, quizá en primer lugar conocimiento, quizá en primer lugar sensibilidad, todo eso en primer lugar. El texto literario nos da un placer espiritual que nos lleva a estudiarlo, pero entonces estudiándolo no podemos dejar atrás eh, la razón primera por la que nos acercamos al texto literario. Y eso debería estar también en lo que escriban, porque sin eso no hubieran llegado aquí. Y cómo también se refleja parte de la autora, porque en la descripción que hicieron como de la biografía, yo ¿Sí? quedé maravillada con todas las cosas que ella hizo para la época, tomando en cuenta que ya en el 1900 aún había cierto escepticismo hacia eh, las cuestiones de las mujeres y que Que existe hoy en ella día, hija utilizó mía.
¿verdad? Exacto, yo utilizaba un Sí. seudónimo para escribir. Entonces, Ujú. tal vez parte de esta personalidad de María Eugenia era un pequeño reflejo de las cosas que ella había vivido en su intento de ser diferente a lo que se le quería imponer. Claro que sí. Esto por mil. María Eugenia es Teresa, claro que sí. Perdón, Daniela, dime. No, no, que es muy cierto, profesor. De verdad que yo también lo había pensado yo. Y si son la misma Sí, persona, porque es lo mismo. Y yo como que, es un reflejo de la propia Teresa de la Parra. Sí, sí. Es la Porque misma época. contrasten el tiempo que ella ha pasado pasó su vida en el exterior a comparación del ínfimo tiempo que estuvo en Venezuela. Ujú. Increíble. Esa descripción que hace al principio de cómo viaja de La Guaira a Caracas, ese tiene que haber sido el viaje que ella vio cuando regresó a Venezuela, cuando Teresa de la Parra regresó a Venezuela. Tiene que ser eso lo que ella describe ahí. Y claro, se lo atribuye a María Eugenia, ¿no? No será exactamente la misma, porque ustedes saben que los personajes sufren modificaciones cuando son personajes reales, pero es una mujer de esa época, y Teresa de la Parra era una mujer de esa época. Y también una mujer de una familia más o menos acomodada, que tenía, no sé si al final, si en la adultez de Teresa de la Parra, ah, habrán perdido, no sé, prestigio, dinero, qué sé yo. Pero en el caso de María Eugenia, sí. La familia toda se había venido a menos un poco, y en el caso de María Eugenia, por lo menos el tío Eduardo le había robado lo que le había dejado el padre, que era su hermano. Sí, una mujer de esa época, y Teresa de la Parra era una mujer de esa época. Y una mujer que había estudiado, que había leído, que había viajado, ¿no? Que había estado en el primer mundo, que todavía no se llamaba así. Eso pasa también con los varones, por cierto, porque Manuel Díaz Rodríguez, que también era un hombre, un erudito de esa época, después de que fue a Europa y regresó, en Ídolos Rotos, en su novela Ídolos Rotos de 1901, el personaje protagonista llega a Caracas y empieza a ver todos los detallitos que le parecen horrorosos, que antes no les llamaban la atención, ¿no? Empieza a ver la basura en la calle, la gente que no tenía modales, que los tenía muchísimo comparado con ahora, pero que, bueno, como no eran los modales de la gente de París o de Madrid, le parecían ya desagradables, ¿no? Que había conocido algo que era más agradable. Eh, y la visión del mundo, que era muy limitada, el analfabetismo y todo eso. Entonces, bueno, a Teresa de la Parra le pasó de esta forma, a Díaz Rodríguez le pasa de esta otra forma. Eh, Díaz Rodríguez no tiene la desventaja que tiene Teresa de la Parra, pero lo reporta también. También en su novela hay esa defensa de aquellos eh, que han visto el mundo y que no se reconocen en su propio lugar. Esto se va a cortar otra vez. Uf, pum. Y relacionando con lo que nos